Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estéis viendo este vídeo. Y bueno, hoy pues voy a hablaros, ¿no? De un artista, ¿no? Dentro del mundo del flamenco, ¿no? Que lo considero un auténtico genio, ¿no? Un maestro, ¿no? Un cantador que en mi opinión está bastante infravalorado, que creo que hay que reivindicarlo, porque es un cantador absolutamente bastante conocido. O sea, cuando hablamos de flamenco, siempre está su nombre presente, por supuesto. Pero para ciertos sectores, ¿no? De la afición, realmente no lo está. Cosa que no entiendo. Estoy hablando de Juan Valderrama Blanca, más conocido como Juanito Valderrama. Juanito Valderrama nació el 16, perdón, miento, nació en 1916 en Torre del Campo, o sea, hace más de 100 años. Si hoy en día viviera, pues tendría más de 100 años. Su afición pues le viene de familia, su padre era aficionado al arte flamenco. Sus hermanos también incluso cantaban, ¿no? Incluso, esto lo podéis buscar, cuando él ya llevaba lo que eran sus espectáculos y tal, pues llevaba a algunos de sus hermanos a que este grupo, ¿no? Porque formaron un grupo, un par de hermanos suyos, se llamó como los hermanos Valderrama, que eran Ángel Valderrama y Manolo Valderrama. Él, pues ya digo, nació en Torre del Campo, que pertenece a la provincia de Jaén, ¿no? Un pueblecito. Él era muy aficionado desde muy pequeño, desde que tenía uso de razón cantaba, ¿no? Porque así lo sentía él, ¿no? También escuchaba en los bares, que era muy común que algún aficionado se cantara algún fandango, ¿no? Con dos copitas de más, ¿no? El tema de cantar en las tabernas, que de ahí salieron muchísimos cantadores, entre ellos José Tejada Martín, más conocido como Pepe Marchena, ¿no? O mucho. Él también salió de ahí. Y bueno, pues entonces, pues él escuchaba los discos, ¿no? Que ponían de pizarra por aquellos entonces, ¿no? Los estoy hablando de los años 20. Y entonces, pues ahí, pues los cantadores que estaban en boga en aquel entonces eran Pepe Marchena, el Cojo de Málaga, la Niña de los Peines, Manuel Vallejo, la Niña de la Puebla, Manuel Escacena, también cantadores como José Cepero, como Antonio Sevillano, como Pepe Pinto, como, bueno, muchos, ¿no? Él, pues, ya desde muy pequeño tenía ya una memoria prodigiosa, ¿no? Cosa que le caracterizó siempre, ¿no? Y entonces, pues él escuchaba a esos artistas, ¿no? Que he citado y hacía, se sabía todo el repertorio. Hay una anécdota de que vino Pepe Marchena y le cantó a lo que era sus pies, ¿no? Se puso en sus pies, era un niño, básicamente, y le cantó todo su repertorio, todo su repertorio. Le cantó La Rosa, aquella milonga tan famosa, le cantó muchísimas cosas que se hicieron famosas, claro, el romance a Córdoba, eso todavía no lo había grabado Pepe Marchena. Los Cuatro Muleros sí, y se sabía, bueno, todo el repertorio suyo, todos los fandangos, todo, porque él de memoria iba, ya digo, extraordinariamente. Y entonces, ya digo, pues Pepe Marchena le
regaló 3 duros y le dijo, esto para que te compre una corbata. Porque él, como no te... Claro, él pertenecía a una familia de poco fondo. Entonces, pues, la única corbata que había por casa era una que le quedaba muy grande. Incluso le llegaba hasta por las rodillas. O sea, era una corbata gigantesca, ¿no? Y entonces le dio 3 duros Pepe Marchena para que se comprara una corbata. Bueno, Pepe Marchena por aquellos entonces era el niño de Marchena. Todavía no. Lo de Pepe Marchena en los discos vino luego. Al principio ponían los discos el niño de Marchena. Por aquella época le solía tocar Ramón Montoya, el niño Ricardo, en fin, ¿no? Entonces, pues Pepe Marchena se quiso llevar a Juanito Valderrama. Y el padre le dijo esto: yo no voy a dejar que mi hijo se vaya contigo, porque no quiero que se haga un granuja como tú. Porque él decía que, el padre de Juanito Valderrama, que los artistas todos hacían unos golfos. Juanito Valderrama opinaba que uno, si no es golfo, no es golfo. Pero si uno es golfo, es golfo. O sea, si nace golfo, pues es golfo. Y el que no nace golfo, nunca lo será. Que es una opinión bastante certera. Entonces, pues, ya digo, me voy a limpiar un momento las gafas. Perdón. Entonces, pues ya digo, Juanito Valderrama, pues incluso cuando viene a su pueblo, ¿no? Lo que eran espectáculos y tal, pues cantó con Pepe Pinto, con la Niña de los Peines, con Canalejas de Puerto Real, con Manuel Vallejo, con todo esto, ¿no? Pero todos le decían al padre, porque claro, no es como ahora. Antes, para unos artistas, tu padre te tenía que dar el consentimiento. Y entonces, pues, ya digo que el padre decía que no. Hasta que vino una vez, en el año 1935, Dolores Jiménez Alcántara, la niña de la Puebla, como la conocemos todos, ¿no? Y, claro, todos estos cantadores que he citado, con los cuales Juanito Valderrama estuvo cantando de niño, porque prácticamente era un niño, no tenía una presencia no muy elegante o muy respetable. Sin embargo, ella sí. Eso primero. Solo hay que verla. Buscar fotografías de ella y vais a ver su presencia. Era una presencia bastante elegante. Luego, pues, otra cosa que hay que destacar de ella era que era ciega también. Bueno, eso es como una cosa más anecdótica, ¿no? Que otra cosa. Y luego iba con su padre. Siempre iba acompañado por su padre. Y entonces, entre unas cosas y otras, se logró camelar al padre de Valderrama. Y se lo llevó en espectáculo a Juanito Valderrama en el año 1935. Curiosamente, ese año graba su primer disco. Graba unos fandangos, graba unas bulerías, graba, bueno, varias cosas, ¿no? Que ya los grabó con la edad de 14 años, ya tenía una voz prodigiosa y ya cantaba perfectamente. ¿Cuántos cantadores actuales con 14 años desafinan? Yo diría que todos. Todos o el 98%. Por sin embargo, él no. Cantaba extraordinariamente.
Luego, pues estuvo en lo que fue Villarrosa, en el Colmao Flamenco. Ahí conoció a José Cepero, a Jacinto Almadén, a Manolo de Badajoz, a Pepe de Badajoz, a Juanito Barea, a el Niño Gloria, a Juanito Mojama. Por ahí pasaron también figuras como Don Antonio Chacón, como Manuel Torres, ¿no? Conoció también a Manuel Pavón, que era primo de Tomás Pavón y de Pastora Pavón Cruz. Y entonces este hombre era un sucesor básicamente de los cantes de Don Antonio Chacón. Y entonces pues hacía los cantes de Don Antonio Chacón maravillosamente. Juanito Valderrama dice que es para él el que mejor ha cantado los cantes de Don Antonio Chacón después de, por supuesto, Don Antonio Chacón. Si vemos la discografía de Juanito Valderrama, está muy presente Don Antonio Chacón, aunque no lo haya conocido, pero primero lo escuchó, tanto discográficamente como de oídas de otros cantadores que hacían sus cantes. Otro cantador con el que tuvo la suerte de cantar que iba él en un espectáculo con José Palanca. Estoy hablando de Galletano, el niño de Cabra. Un cantador estupendo, ¿no? Maravilloso. Y pues estuvo con él, ¿no? Que murió en 1947, este cantador. Que os recomiendo que lo escuchéis, sobre todo el cante por caña que tiene y la guajira. Y los fandangos de Lucena. Luego, pues, creador de una malagueña, además. Luego, pues ya digo, claro, estamos hablando de 1935. ¿Qué pasó al año siguiente? La Guerra Civil. ¿Qué pasó en la Guerra Civil? Porque le pilló en Jaén. Y ahí, pues, estuvo con Canalejas de Puerto Real y Pepe Marchena. Luego, pues, ya digo, después de la guerra, ¿no? Pepe Pinto le ofreció una de las cosas que a él le marcaron de por vida, que fue formar un espectáculo con él. Él le ofreció un espectáculo, ¿no? Que dijo que iban a pérdidas y ganancias. Y él dijo, pues de acuerdo, yo no tengo nada que perder, ¿no? Como no tenía nada, entonces, claro, él, pues, y yendo en el coche con Pepe Pinto y tal, le dijo que, claro, él, dónde iba a estar, en qué hotel lo iban a dejar, no sé qué, no sé cuánto, fuera barato o lo que sea, ¿no? Y él dijo que nada de hotel y que nada, y olvídate de esas cosas, tú te vienes a mi casa. Y ahí, pues fíjate los que vivían. Él, Pepe Pinto, Pastora Pavón Cruz, la niña de los peines, y Tomás Pavón. Y eso a él, Juanito Valderrama, que era una persona que absorbía los conocimientos de una manera bastante rápida, sobre todo en el cante, pues, como él encima era muy joven, lo fue absorbiendo como una esponja. Y eso se le quedó a él grabado a fuego lento, ¿no? En su mente. Él recuerda, y lo ha contado en más de una ocasión, que cuando era por la mañana, se levantaba, ¿no? En lo que era la cocina y estaba allí la niña de los peines. Y como él ya la había escuchado en discos muchas veces, y se sabía muy bien su repertorio, le decía, Pastora, ¿cómo era aquel tientos que cantabas tú de Salomón
por ser tan sabio, había preguntadito y una ocasión Salomón con ser tan sabio, ¿no? ¿Cómo eran esos tiempos? Y claro, ella decía, ya por la mañana temprano me vas a tener cantando. Y la tenía cantando hasta el mediodía, hasta la hora de comer. O sea, fíjate tú, muchísimas horas. Y ella ya no cantaba, me refiero que no profesionalmente, pero sí en lo que era su vida íntima, ¿no? Entonces, pues, ella, pues, ella en el fondo le gustaba mucho, Y ella le decía a él, ay, si mi Pepe fuera como tú. Porque claro, Pepe Pinto era un cantador extraordinario, con una voz extraordinaria, tenía muy buena afición, pero no tenía esa afición, esa afición que tenía él, ni muchísimo menos. Y claro, eso no hay quien lo iguale, la afición que tenía él, ¿no? Por eso, luego vamos a analizar su discografía. Fue un cantador de los más amplios de la historia del mundo flamenco, si no el más amplio, posiblemente. Luego, pues ya digo, eso a él le vino de lujo. Luego, él cuenta muchas anécdotas en conferencias que ha dado, incluso yo tengo un libro sobre él, de Juanito Valderrama, que está lleno de anécdotas que cuenta él, ¿no? Que os las podría contar, lo que pasa que el tiempo no es el adecuado, sino os las cuento porque me acuerdo de muchas de ellas, ¿no? Ya digo, entonces pues él estuvo allí, ¿no? Que él dice que esa fue su auténtica universidad. Ahí hizo el bachiller de lo que fue el mundo del flamenco, lo dice él. Su auténtico, ya digo, porque es que ahí aprendió mucho. Y él decía, con esa gente había que aprender. Después, pues bueno, forma diferentes espectáculos con Pepe Marchena, con José Palanca, con Manolo Caracol, con el Niño de Fregenal, con Antonio Sevillano, con diferentes cantadores de la época, ¿no? Estuvo con Conchita Piquer, que ahí es cuando en el año, esto fue, quiero recordar, año 43 puede ser, o 40, eran los años 40, mediados de los años 40, entonces, estando con doña Concha Piquer, ¿no? Se dio cuenta del que el flamenco era de minorías y la copla de mayoría. Por eso ahí empieza su época coplera. Pero, que esto es lo que quiero que quede claro, nunca dejó de ser flamenco. Siempre en sus espectáculos, aunque su repertorio más famoso fuera El Emigrante, La Primera Comunión, Pena Mora, De Polizón, El Maletilla, 40.000 coplas, vamos, 40.000. También una muy famosa que fue En Madre Hermosa, Como una hermana, en fin, muchas coplas. Él nunca dejó de cantar flamenco. Nunca. Sí, cantaba a lo mejor Ramito de Mejorana, pero después te cantaba por seguirilla. ¿Y cómo cantaba por seguirilla? Muchos dicen que no sabía cantar por seguirilla. Vamos a ver. Un cantador, esto ya más o menos lo he dado a entender y tal. Un cantador, por la voz que tenga, no significa que tenga que cantar más un cante. Si tú ese cante lo haces tal y como es, está bien, que es lo que él hacía.
hacer los cantes tal y como era. Lo que pasa que en algunos cantes no sonaba tan bien que en otros. Pero no es que lo hiciera mal, es que lo hacía peor, pero no mal. Por eso a mí cuando me decían, Juanito Valderrama, vamos a ver, es que, bueno, es que él no era seguirillero ni solarero. Vamos a ver, pues se cantaba por soleá como nadie, para comérselo. Él tiene una seguirilla grabada. Bueno, tiene muchísimas. Grabó muchísimo. Grabó la seguirilla del Marrurro. Grabó la seguirilla de Manuel Molina. Grabó la seguirilla de Manuel Torres. Grabó muchísimos estilos de seguirilla. Y ya quisiera mucho conocer tantos estilos de seguirilla y hacerlos bien. Tú puedes cantar por seguirilla, pero cantas fatal. Y puedes cantar todos los estilos de seguirilla. Sí, tú puedes cantar la seguirilla de Juan Junquera, pero luego no sabes hacerla. Canta cualquiera. Hacerlo bien, eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Y eso lo hacía él. Y él era un genio, así lo digo. Maravilloso, la verdad. Y bueno, pues ya digo que estuvo en diferentes espectáculos, ¿no? Luego, pues, además él sacó a muchísimos cantadores, ¿no? Pero bueno, de esto vamos a hablar luego. Luego también, pues, ya digo, a partir de lo que fue su trabajo con Conchita Piquer, ¿no? Pues se dio cuenta de que la copla era de mayoría. ¿Por qué? Porque él, a lo mejor él hacía un espectáculo donde cantaban Manolo Caracol, Manuel Vallejo, Pepe Marchena, el niño de Fregenal, Antonio Sevillano, el niño de Utrera, por ejemplo, la niña de la Puebla, yo qué sé, Angelillo, Juanito Barea, y él, que eran a lo mejor 10 cantadores, o 8, ¿no? Iban 8 o 10, y cobraban a butaca 10 pesetas. Conchita Piquer, ella sola, una sola artista, cobraba 30 pesetas. Y claro, ahí pues, empezó a hacer canciones, y bueno, se hizo muy famoso, ¿no? Pero fijaos, esto se lo han criticado bastante, por el cantar copla. Pero yo te voy a decir una cosa, muchos de los que dicen que es que Juanito Valderrama era cancionero, no sé qué, entonces vamos a ver. Manolo Caracol también cantó canciones, pero sin embargo de Manolo Caracol no dicen tanto era cancionero. ¿Por qué? Porque tenía una voz honda. Y al tener una voz honda, eso a la gente del mundo del flamenco no le chirría tanto. Camarón de la Isla, oírme, yo le he oído cantar por sevillana. Yo le he oído cantar rumba. ¿Qué pasa? Deja de ser menos flamenco Manolo Caracol por cantar La Niña de Fuego, La Salvadora, Carcelero, Carcelero, el romance de Juan Osuna, el romance de Juan Teba o Rosa Venenosa. No. Deja de ser menos flamenco yo qué sé, Pepe Pinto por cantar Mi Niña Lola. No. Pues igual, bonito, Valderrama. Y además que es una música muy emparentada con el mundo flamenco, la canción española, ¿no? A mí me encanta también, y si ya algún día se tercia, pues si hace falta también hablo de copla, ¿no? Porque me gusta mucho. Pero realmente lo que a mí más me tira es el flamenco, lógicamente. Pero, ya digo, nunca dejó de ser flamenco, nunca. Ya para finalizar lo que es la primera parte de este vídeo, ¿no? Sobre
vida y obra de Juanito Valderrama, ¿no? Voy a enseñaros un libro que es básicamente su biografía contada por él, pero se la escribe otra persona que es Antonio Burgos. Es una maravilla de libro. Es este. Es un ejemplar realmente estupendo, lleno de fotografías, las cuales os voy a enseñar algunas para que los hagáis una idea visual, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no? Mira, aquí lo tenemos muy joven, cuando se fue con Dolores Alcántara Jiménez. Perdón, Dolores, que lo he dicho mal, Dolores Jiménez Alcántara, la niña de la Puebla, lo he dicho al revés. Aquí, pues, en el espectáculo de la niña de la Puebla. Aquí en 1940, con el niño Ricardo. Esta foto de aquí, la de esta. Luego, pues, aquí lo tenemos en algunos de sus espectáculos, ¿no? Mira, aquí tenemos un trío de flamenco extraordinario. Esta fotografía es Pepe Pinto, Pepe Marchena y Juanito Valderrama. Aquí con su gran amigo Manuel Vallejo, que para él fue su segundo ídolo. Su primer ídolo fue José Tejada Martín, Pepe Marchena. Y aquí con Pepe Pinto, la niña de los peines y él, ¿no? Luego hay más fotografías, ¿no? Mira, aquí uno de sus espectáculos. Y bueno, es que el libro está lleno de fotografías, ¿no? ¿Ves? Incluso de imágenes de algunas de sus películas y tal, que de eso ya hablaremos. Mira, aquí para que veáis ya cuando él se consagra como una primera figura, ¿no? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Como veis, él está arriba. Antes no estaba arriba, por ejemplo, en el otro espectáculo el que estaba arriba era Pepe Marchena, el niño de Marchena. Aquí él está de primera figura. Después le sigue Manolo el Malagueño, un cantador extraordinario. Emilio el Moro, un cómico, incluso cantaba muy bien, que su ídolo era él. Él hacía, incluso hay una anécdota de Juanito Valderrama, que está contada en este libro, de que Emilio el Moro fue a conocerlo, ¿no? Y Juanito Valderrama le dio un consejo extraordinario: que no hiciera cosas de los demás, que no cantara lo que él cantaba, sino que cantara cosas propias suyas. Y entonces pues empezó a mezclar el humor y el flamenco y la copla, ¿no? Después Adelfa Soto, hija de la niña de la Puebla, Luquitas de Marchena, marido de la niña de la Puebla, un imitador que había de Pepe Marchena extraordinario. Los hermanos Valderrama, o sea, Manolo, este es Manolo y este es Ángel, y de guitarrista iba Pepe Martínez. Sí. Y este espectáculo se llama Gala Flamenca. Sí. Pero de estas cosas ya, pues... Mira, aquí hay una foto, que con esta es la que voy a finalizar, tal vez.
O no, 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 no. Mira, hay otra también, mira, otro de sus espectáculos. Aquí ya si te fijas está a la misma altura de Pepe Marchena. Incluso tuvo más fama que Pepe Marchena en el fondo. Este espectáculo se llama... presenta Los Mejores. Su mujer, Dolores Abril, Juan el de la Vara, un fandanguero extraordinario, de nuevo Manuel Malagueño, los hermanos Valderrama, de nuevo, Perlita de Huelva y Pepita Montes, ¿no? Y de guitarrista, Pedrito Sevilla, que este fue el guitarrista que le tocó a Calixto Sánchez la primera vez que se presentó a un concurso con 18 años. Habichuela. Y bueno, es lo que puedo mostrar. Luego os mostraré otro día más fotos, ¿no? Cuando siga con el próximo vídeo. Aquí los dejo con la imagen del maestro, ¿no? Con lo que es su rostro, su físico, ¿no? Un poco. Y bueno, mi España querida, ¿no? Dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás lo iba dejando, ¿no? Eso cantaba él como nadie. Pero también cantaba por los rincones, madre, siempre te veo llorando, que es una seguidilla. Un saludo y disfrutar del flamenco y del arte en general.